Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Éxodos, capítulo 27, del versículo 1 al 8. El Antiguo Testamento, el libro de Éxodos, capítulo 27, versículo 1 al 8. Si lo tienen, voy a leer. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos sean parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y a sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros harás todos sus utensilios de bronce. Le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. La pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Hasta el versículo 8 he leído. Para muchos, hoy el texto, por más que hemos leído, no les daría idea cómo es el tabernáculo, el altar del holocausto. ¿Puede proyectar, por favor, cómo es el altar del holocausto? Es así. Pues yo, por haber compartido muchas veces, simplemente cuando leo el texto, en mi cerebro se dibuja la imagen, pero para facilitar a ustedes, así es. Con 4 tablas de madera acacia, formar un cuadrado, pero adentro, en medio es hueco, y luego con la plancha del bronce, cubrir las tablas para poder aguantar la calentura que se produce al momento de quemar la ofrenda. Y al lado nosotros podemos ver enrejado, con la técnica de hacer una rejilla, pero no es una simple varilla, sino tiene su forma enrejado, tiene 4 esquinas, de cada esquina sale una varita que tiene anillos. Pues encima de aquella enrejado, cuando pone el cuadrado, queda como la imagen izquierdas. Los anillos quedan afuera por aquellos 4 anillos y pueden atravesar 2 barras de madera de acacia, también cubierta de bronce, para poder llevárselo cuando sea necesario. Es el diseño del altar del holocausto. En ese seminario, en 3 noches, quiero compartir con ustedes con las parábolas de los perdidos. Pero 2 hoy y mañana, quiero compartir con ustedes el perdón y la confesión. Pero el perdón, la confesión, se asocia con 2 muebles del tabernáculo de Moisés. Primero, el perdón se asocia con el altar del holocausto, la confesión con la fuente de bronce. El cristianismo
el cristianismo está oculto en el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento fue la sombra de los bienes venideros. Y Dios planificó primeramente a nosotros establecer el viejo pacto. Claro, en aquel tiempo no fue llamado el viejo pacto, solo pacto, pero el primer pacto tiene sombra de todos los que están por venir, por lo tanto, con el tiempo llega a ser viejo pacto. O sea, los que estaban por venir forman parte del nuevo pacto. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 más adelante, Dios habló a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un siervo de Dios en el tiempo que el reino Judá estaba por caerse. Originalmente era un solo reino Israel. David lo levantó el reino unificados. Pero en el tiempo de su nieto Roboam fue muy soberbio. Entonces en su ceremonia de tomar el poder y participaron los ancianos. Aquellos ancianos no solamente por edad, porque la sociedad de Israel estaban formados bajo la guía de los líderes. Aquellos líderes fueron llamados ancianos. Son 12 tribus, por lo tanto habían 12 representantes. Los ancianos se reunieron en la ceremonia al nuevo rey. Ellos dan un consejo. Nosotros amamos a tu abuelo David, a tu padre Salomón, pero tenemos una petición. En el tiempo de tu padre Salomón no nos quejamos, pero solo le transmitimos la situación del pueblo. Hemos hecho demasiadas obras. Construyeron el templo, también construyeron el castillo real, el muro de Jerusalén, mucha fortaleza, lagunas artificiales. El pueblo está muy, muy cansado y agotado. Le pedimos como su primera obra que permita un plazo del descanso. El consejo fue muy sabio, muy prudente. Los ancianos no estaban quejándose, sino estaba dando un consejo muy sabio. Pero Roboam fue un rey, pero muy, muy joven, nuevo rey. No le pareció bien el consejo. Entonces él les pide 3 días del tiempo de espera. En 3 días yo voy a responder a ustedes. Entonces él casa adentro, se reúne con los amigos suyos, los muchachos que con él crecieron. Entonces él supuestamente formó un nuevo consejo. Pero aquellos jóvenes, ¿qué clase de consejo podrían dar? Son bien muchachos. Entonces los ancianos así me han aconsejado. Los muchachos dijeron, no les haga caso, es un menosprecio. Apenas tú tomas el poder y el mando, pero te piden descansos, eso significa tomarte en poco. Tú tienes que demostrar tu poder. Que responda a ellos. De esta manera, ellos dieron un tipo de consejo. Entonces, según el parecer de Roboam, le pareció excelente. Después de 3 días, él se presenta diciendo a los ancianos de Israel, el espesor de un dedo mío es más grueso
que el espesor de la cintura de mis padres. Si mi padre, que les hubieran castigado con látigo o con azote, yo con escorpiones y serpientes. Entonces, supuestamente el joven rey insultó a los consejeros del Reino Unido de Israel. Los ancianos, viendo la soberbia, pero demasiado, viendo soberbia de Roboam, se rebelan contra la casa de David. Oye, hijo de David, es un decir, aunque es el nieto de David. Oye, hijo de David, nosotros, aparte de este momento, no tenemos ninguna parte contigo, tú solo gobernarás a tu casa. Así, entre 12 tribus de Israel, las 10 tribus se apartan de la casa de David. Entonces, el lugar donde se organizó esta ceremonia fue Siquem. Entonces, aquel lugar, Siquem, llegó a ser temporalmente la capital del nuevo reino. Ellos se autodenominaron, nuestro reino será llamado Israel. Entonces Roboam se asustó en gran manera y tuvo que escapar. Entonces él se escapó a Jerusalén. Entre 12 tribus, las 10 tribus se rebelaron, pero la tribu de David, Judá, la tribu Benjamín, que era del rey anterior, Saúl, no se rebelaron. La tribu Judá, porque es la misma familia, pero la tribu Benjamín, cuando Saúl cayó, David no hizo la venganza política. Hasta ahora, el sistema político, cuando un nuevo partido entra en poder como gobierno, ¿qué hace? Trata de limpiar todas las obras del gobierno anterior. Entonces, ¿qué pasa? Pero el rey David fue un gran rey. Cuando él entró en poder, no buscó la venganza, sino él abrazó la casa de Saúl, Benjamín. Entonces, la tribu Benjamín al principio no se quería unir con él, pero viendo el gran corazón de David, la tribu Benjamín fue abrazada. Por lo tanto, la casa de Benjamín moralmente se sentía endeudado a la casa de David. Por esa razón, la tribu Judá, la tribu Benjamín no se rebelaron. Y Roboam llegó a Jerusalén, ya que acabó de nacer un nuevo reino formado por 10 tribus. Entonces se necesitaba un nuevo nombre, porque ellos usó el nombre Israel, Reino Israel. Entonces ellos buscaron otro nombre, ya que la casa real es la tribu Judá. Entonces nombró el reino Judá. Desde aquel tiempo, el reino Israel quedó dividido definitivamente por 2 reinos. Reino Israel. El reino Israel estaba ubicado en la parte norte, pues también se llama Reino Norte. También Reino Judá, que queda en sur, también se llama Reino Sur. Entonces, históricamente, un solo reino Israel quedó dividido. Y Reino Israel, al principio Siquem era la capital, pero más adelante ellos asignan Samaria por capital del Reino Israel. El Reino Judá, Jerusalén. El Reino Judá, los hijos de David reinaban, heredando el poder. Pero Reino Israel, gente apoderada, gente que gana popularidad del pueblo. Entonces, no era un reino que tenga realmente reconocimientos. Por esa razón, Reino Israel no duró mucho tiempo. Además,
uno del rey del reino de Israel se llama Joroboam. Él tuvo incredulidad en su corazón. Dios le dijo, si tú, como mi siervo David, anduviera recto delante de mí, yo te afirmaré a tu reino, te bendeciré. Pero el corazón de Joroboam había miedo, porque aunque el reino está dividido, pero los israelitas estaban sometidos a la ley mosaica. Al año hay 7 veces de fiestas. Entre 7 veces de fiestas, las 3 fiestas principales, todos los israelitas se deben presentar delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Ante el templo que está en Jerusalén. Entonces, en el corazón de Jeroboam le surgió miedo. Pero mi pueblo, cuando fuera a Jerusalén, al ver al templo, se acordará que yo no tengo ninguna justificación para poder señorearme. Y quizás me van a revelar. Entonces, por la incredulidad, en Samaria, él establece un becerro del oro y también, aparte de Jerusalén, el otro altar. Eso llega a ser el gran pecado del Joroboam. Por eso el reino de Israel no duró ni siquiera 200 años desde la fundación. Entonces, ¿qué pasa? Por no haber cumplido el pacto de la ley de Moisés, Dios los castigó, los envió los sirios. Entonces, por Asiria, el reino de Israel cayó. Y Samaria fue destruida. Y todos los moradores fueron transportados a Asiria. Hasta ahora no se han regresado. Por eso, el reino de Israel, ustedes deben conocer un poco de la historia de nación Israel. Actualmente la República de Israel no es equivalente del reino de Israel. Porque las 10 tribus que fueron transportadas hasta ahora no se regresaron. Y solo quedó entonces, además, los asirios descubrieron el secreto del poder del pueblo de Israel. Es su raíz y también la raza. Una sola religión. ¿Qué pasa? Y aplicó una técnica, o sea, desde Asiria, Babilonia, muchos extranjeros a fuerza transportaron a Samaria, que les obligó a vivir en Samaria. ¿Y qué pasa? Aquellos extranjeros con algunos remanentes israelitas empezaron a mezclarse de raza, de sangre. Era una estrategia muy inteligente, porque deshizo, como digo, el centro de poder de Israel, la raza, la tierra. La tierra llegó a ser la tierra de muchos extranjeros. La raza se mezcló. Así el reino de Israel se desapareció. Las 10 tribus transportadas hasta ahora no se las ubican donde se encuentran. Porque las 10 tribus Israel perdidas se fueron más allá de Asiria. No solo vivieron Asiria, avanzaron más allá de Asiria, comenzaron a mezclarse. Pues hasta ahora Israel está en busca de los descendientes israelitas. Encontrar sus descendientes en algún sitio de Europa, hasta en China encontraron descendientes. Pero aparentemente ahora tienen rasgo chino, pero descendientes judíos, también India. Hay la manera de examinar. ¿Cómo puede distinguir son descendientes ellos? Primero ven
el idioma que maneja. En el idioma que se usa puede encontrar huella del hebreo. Y también la cultura. En la cultura, claro, pasaron ya más de miles de años. Ellos se olvidaron del origen de ellos. Sin embargo, en sus culturas, en sus idiomas, tienen algunas huellas que de dónde ellos habían venido. De esta manera, los científicos, los rabinos judíos verifican este pueblo, esta agrupación, descendientes nuestros o no. Así encontraron sus descendientes en China, en India, en diferentes partes del mundo. Actual, la República de Israel no es el mismo reino Israel del tiempo de David, porque es un reino incompleto. Un reino que no tiene condición. Después de la caída del reino Israel, el único reino Judá no duró 200 años, un poco más 100 y pico años, por la misma razón. Tampoco pudieron cumplir la ley de Moisés. Como reino Israel, Dios destruyó a través de Asiria. Es la parte de maldición que está escrito en el libro del Deuteronomio capítulo 28. Así está maldecido: en el día que no cumpliere, así yo os castigaré. Entonces el reino Israel cayó por los asirios, pero el reino Judá, Dios mandó los babilónicos. La Babilonia vino. ¿Y qué pasa? Destruye el templo. El templo ya no tiene sentido, porque Dios no estaba en el templo de Salomón, ya que ellos violaron el pacto. Dios no estaba con el pueblo de Judá. El templo fue destruido, la muralla de Jerusalén, y todos asesinados o transportados a Babilonia durante 70 años. Pero en comparación con la historia del reino Israel, Dios se acordó el pacto que había establecido con su siervo David, que de David enviaría un hijo, el cual es el Mesías. Eso es lo que dice: acordarse del pacto que había establecido con su hijo David, significa el Mesías. Por el pacto de que iba a enviar el Mesías a través de la tribu Judá, por el amor del Mesías, por el amor del Cristo, Dios se acordó del pueblo Judá, les hizo regresar a la tierra de Judea. Entonces nosotros podemos ver el profeta Jeremías era un profeta que trabajó en la parte final del reino Judá. Ya nosotros desde el lugar de Jeremías vamos a pensar, claro, en su vida él no había visto la caída del reino Israel antes de su nacimiento, pero no muchos años. Luego él nació como un profeta en el reino Judá, pero Dios le dio un ministerio humanamente no tan agradable, porque el ministerio de él, maldecir al reino Judá, transmitir a Judá la caída, la destrucción. Pero de toda la manera, el profeta Jeremías es un siervo. La palabra que Dios pone en su boca, él tiene que transmitir. Pero no le dio gusto, pero tuvo que transmitir. Por eso él hizo lamentaciones. Por eso hay el libro de Jeremías, luego sigue lamentaciones. Lamentaba, pero no pudo menos que transmitir lo que Dios ponía en su boca. Vamos a pensar desde el lugar de Jeremías. Aunque todos los días habla contra su propio pueblo Judá, pero como persona,
en su corazón hay lamentación, tristeza. Supuestamente maldecir contra su propia casa. A sus propios hermanos maldecir uno por uno. Lo hacía para obedecer al Señor, pero no tenía gana en su corazón. En el fondo de su corazón había una gran preocupación. En el libro de Jeremías, capítulo 31, a partir del versículo 31, llega palabra muy maravillosa de Jehová a su siervo Jeremías. Vamos a ver Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días. Hasta ahora, del capítulo 1 al 30, Jeremías, ¿qué estaba predicando? Maldiciones, caída, destrucción. Pero he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Fíjense, porque Jeremías, igual el profeta Isaías, cuando menciona a Israel, no solamente dice Israel, siempre habla la casa de Israel con la casa de Judá. ¿Por qué? Es por la razón de la historia, porque el reino estaba dividido por dos reinos. Entonces, cuando quiere mencionar, todos los israelitas tienen que mencionar dos casas. La casa de Israel, reino norte, con la casa de Judá, reino sur. Siguiente. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí se refiere el pacto que Dios había establecido a través de su siervo Moisés en la cumbre de Monte Sinai. Pero vean bien, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del nuevo pacto. Porque el pacto que voy a hacer va a ser diferente que el pacto anterior. Porque ellos, ¿por qué razón Dios tiene que reformar el pacto? Ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es la filosofía de los antiguos hebreos. El marido, símbolo de la protección, símbolo de la cobertura. Porque antiguamente una mujer viuda en aquella época, símbolo de maldición era ser una viuda. A pesar con su esposo, apenas pudo sustentarse. Pero cuando el esposo muere, la viuda queda desamparada. Entonces el marido, símbolo de la protección. Qué interesante, la letra china, el reposo se escribe, tengo un poco de conocimiento de letras chinas, aunque soy surcoreano. ¿Qué pasa? Letra china, el descanso está formado con dos letras sumadas. Arriba un sombrero, símbolo del marido. Abajo la mujer. Entonces significa descanso. La mujer, bajo el amparo del marido, está en descanso. De esa imaginación nació letra descanso. La mujer debajo del sombrero. Entonces, la filosofía, antigua filosofía china, en algún sentido tiene parte similar con la filosofía antigua hebrea. Porque según la filosofía hebrea, la protección es el marido. Pues aquí dice, aunque fui yo un marido, tu protector, tu galardonador, pero ellos invalidaron mi pacto. Entonces este pacto queda inválido. ¿Por qué queda inválido? En sí es bueno, en sí es santo, pero los cumplidores, quienes tienen deber de cumplirlo, no son capaces, no pueden cumplir. Entonces la parte de bendiciones de este pacto no corresponden a ellos,
sino la parte de maldiciones de ese pacto. Entonces el pacto que en sí es santo, en sí es bueno y espiritual, para nosotros resulta ser un pacto de la condenación de la muerte. ¿Me hago entender, no? ¿Me hago entender? Entonces la ley de Moisés en sí es buena. Si ustedes cuando leen la ley de Moisés, nada malo nos dice. Con toda la razón dice, no adulterarás, no robarás, no hurtarás, no diera falso testimonio contra tu prójimo. Son palabras buenas. También muy, muy espirituales. Pero ¿qué pasa? Los cumplidores, quienes tienen deberes, no tienen facultad para poder cumplirla perfectamente. Entonces la ley tiene condiciones. En el caso positivo, si cumplieren todos, ¿cómo te voy a bendecir? Una larga lista. Pero no solamente cuenta con la parte de bendiciones, sino maldiciones. En el caso contrario, si no pudieres cumplir, ¿cómo te voy a castigar? Pero nosotros podemos ver la porción, el porcentaje, la bendición, el libro del Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 a 14, solo 14 versículos, donde muchos líderes religiosos, sin saber su verdadero significado, cita aquellas bendiciones para despedirse de la congregación cada culto. Tu entrada y salida, Dios te bendecirá. Tú nunca serás la cola, la cabeza. Aquella bendición son bendiciones condicionales de la parte del Deuteronomio capítulo 28, contiene una condición, la perfección humana. Si tú perfectamente cumples la ley, así será. Pero desde el versículo 15 al 68, casi cuádruples, una lista de maldiciones. Entonces vamos a ver 14 versículos de bendiciones, desde el 15 al 68 versículos de maldiciones. Vamos a ponerle la balanza. No están bien balanzados. Las maldiciones están más reforzadas. Entonces un contrato no es justo. Cuando hagamos un contrato de la compra y venta o de la renta, entonces cláusula debe ser justo, empatados. Pero ¿qué pasa? Solo está a favor del propietario. Entonces yo nunca voy a poner mi firma. Y voy a decir, es un contrato esclavo. Es una estafa. No es justo. Pero ¿qué pasa? Entre 68 versículos, supuestamente 68 cláusulas, 14 a favor. De 15 al 68, contra. Pero ¿qué pasa? Los ancianos israelitas pactaron con Dios. ¿Por qué pactaron con Dios? Estuvieron seguros. O, mejor dicho, estaban lleno de autoconfianza. Nosotros podemos cumplir. Sí cumpliremos, sí guardaremos. Pero ¿acaso ellos se olvidaron? ¿Son hijos del hombre pecador Adán? Por el pecado, la muerte pasó a ellos. Ellos están separados de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Tuvieron demasiados ganas, pero no pudieron ver la capacidad real de ellos. Por lo tanto, el primer pacto en sí, la ley, los mandamientos, buena, espiritual, pero el problema somos nosotros. No contamos aquella perfecta condición.
Entonces, una ley, aunque en sí buena y santa para nosotros, resulta ser una ley de la condenación y de la muerte. Si Dios no reformara el pacto, ¿qué pasaría a nosotros? Todos ser maldecidos, todos ser perdidos. Y Dios tenía la necesidad de reformar el pacto. Entonces, la parte débil del primer pacto, perfeccionar. Pero el primer pacto en sí no tenía ningún defecto. Pero se podría decir como hubiese tenido el pacto de la debilidad. ¿Por qué razón? Los cumplidores son problemas. Ya que nosotros no podemos cumplir. Entonces, este pacto llega a ser un pacto para la muerte. Y Dios tuvo que reformar parte del pacto. Entonces, el cumplidor, en el lugar de nosotros, el mismo venir al mundo encarnado, según la ley, la justicia que se requiere la ley, cumplir todos los mandamientos, sino pagar lo que es la paga de tu pecado. Entonces, venir encarnado, el mismo ser, convertirse el cumplidor del pagar, la paga. Paga por todos los pecados de la humanidad. Entonces, eso es reformar el pacto. Eso es complementar la parte que faltaba. Ya vamos a ver otra vez Jeremías capítulo 31. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto por la debilidad de sus cuerpos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora Dios queda comprometido de reformar el pacto. Si no reforma el pacto, todos los hombres se pierden. No, siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquello día, dice Jehová, daré mi ley. Ya aquí nosotros tenemos que ver una comparación continua. Daré mi ley. ¿En dónde? En su mente. Según el viejo pacto, la ley, ¿dónde Dios puso? En 2 tablas de piedra. Pero el nuevo pacto, daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón. Entonces el viejo pacto, ¿dónde Dios escribió? En 2 tablas de piedras. Entonces el primer pacto era un pacto de letra. Letra no vivifica a nadie. Letra mata. Nadie por no saber qué es el pecado sigue cometiendo el pecado con perfecto conocimiento qué debe hacer, qué no debe hacer, sabiéndolo lo hace por la debilidad. Por lo tanto, una ley de letra no nos salva, no nos vivifica, sino llega a ser solo un medio para condenarnos. Pero el nuevo pacto, Dios ya no escribe ni pone en 2 tablas de piedra, sino en su mente, en su corazón. Es un pacto de espíritu. Como en el libro de Filipenses dice, Él pone el querer como el hacer para su gloria. Por lo tanto, no haga nada con murmuraciones. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, Dios cómo dirige a su pueblo. En el tiempo de Moisés,
con una ley de letra. Pero luego que llegó el Señor Jesucristo, en el corazón, en la mente de su Hijo, Él pone el querer como el hacer. Una ley de espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Obedece a Dios. ¿Qué pasa? Puede hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver dos sistemas de dos pactos. El primer pacto, el pacto de letra. El segundo pacto, el pacto del espíritu. Ya a nosotros no nos obliga, sino en mi pensamiento, en mi corazón, Él produce el querer como el hacer. Vamos a ver Jeremías. Y yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. Aquí no se incluye nuestro esfuerzo. Podemos ver solo el esfuerzo, la voluntad. Así yo les haré. Yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. Siguiente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Bajo la ley de Moisés, día y noche tiene que enseñar, porque es una ley de letra. Pero cuando llega el nuevo pacto, no será necesario hacer así. ¿Por qué? Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Ya que Dios pone su ley en nuestra mente, escribe en nuestro corazón, no hace falta obligarlo día y noche monitoreándolo. Porque por el mismo espíritu que Dios pone en el corazón, todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Luego, desde la siguiente parte es muy importante. ¿Por qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya entonces, aquí podemos ver, hay bastante diferencia contra el primer pacto, pero la parte más sorprendente es esa parte. ¿Por qué? Yo perdonaré la maldad de ellos. No me acordaré más de su pecado. Yo me voy a encargar de perdonar, quitar sus pecados. Según el primer pacto, bajo el primer pacto, yo tengo que comportarme perfectamente para no cometer algún pecado. En el caso contrario, yo perdonar, o sea, lograr el perdón, ofreciendo ofrenda expiatoria. A través de aquella obra podía obtener perdón de mis pecados. Pero según el nuevo pacto, tú no, yo perdonaré tu pecado. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Cuando el profeta Jeremías recibió este pacto, imagínense cuánto gozo, cuánta alegría habrá sentido. Él estaba maldiciendo al reino Judá, pero Dios le dio buena nueva. Jeremías, después de muchos días, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, con todos los israelitas. Pero un pacto totalmente es una reforma. No voy a escribir en 2 tablas de piedra. Eso no vale. La ley de letra no vale, no cambia nada, sino solo sirve para condenar a las personas. Yo voy a poner mi ley en su mente, yo voy a escribir mi ley en su corazón. Y yo perdonaré su pecado y transgresión. Nunca más voy a acordarme de ellos. ¿Qué pasa? Entonces nos da a entender, la Biblia
está estructurado por dos testamentos, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, las Sagradas Biblias. Entonces, el Viejo Testamento contiene el simbolismo de los bienes venideros ocultamente. Por eso nosotros, a través del Antiguo Testamento, siendo cristianos, ¿por qué nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento? No solamente debemos leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué leemos el Viejo Testamento? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento están escondidos el Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Por eso vale de la pena leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento aparentemente no se está diciendo hará, no hará, solo como un dualismo, un blanco y negro, hará, no hará. No existe el medio, solo el blanco y negro, hará, no hará, hará, no hará. Pero adentro de aquel Viejo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Nunca nos dice, tú harás, no harás, yo te haré, dice. Como el Señor Jesucristo dijo al Pedro, te haré por pescador de hombres. Nunca dijo, tú sé pescador de hombres. Nunca dijo, seáis luz del mundo. Dijo, sois luz del mundo. Pero nosotros mal leemos la Biblia, ya que estamos acostumbrados de leer el Antiguo Testamento. Con ojos vendados, con cierta ceguera, leemos la Biblia. Cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿cómo lo leemos? Aún yo soy el mismo sujeto quien tiene que hacer o no hacer. Pero el Nuevo Testamento no contiene eso. El contenido del Nuevo Testamento, por más que dice hará, no hará, siempre el sujeto quien lo hace es el mismo Espíritu Santo. Yo te haré, dice. Yo te haré. Yo te haré ser pescador de hombre. ¿Por qué? Pondré mi ley en su mente, escribiré en su corazón. Cada día a través del Consolador que vino a nosotros, en nuestros pensamientos, Él nos acuerda citas bíblicas, testimonio, obra de Dios. En nuestro corazón produce el querer servir al Señor como el hacer. Totalmente es diferente. Pero la gente que no tiene vista para poder ver el panorama de la Biblia, mal enseña desde el púlpito. Entonces, estando en la era del Nuevo Testamento, aplica el régimen del Viejo Testamento. A todos los miembros, cada culto, así hagáis, así, hacedlos, así, para agradar al Señor. Mal predica. Porque aquellos predicadores no han experimentado el nacer de nuevo. No han recibido la salvación, entonces no han participado en el Espíritu Santo, ya que todavía no cuenta con la presencia del Espíritu Santo, con su propia gana, obliga al pueblo el legalismo, haced. Pero si fuera un verdadero siervo, nunca obliga al pueblo, sino les transmite que el Espíritu Santo lo va a hacer en la vida de ustedes si ustedes a Él le hacen caso, si se acerca a Él por la lectura, por la oración y congregándose. El mismo Espíritu Santo los transformará. Es la línea de prédica de un verdadero evangelista del Señor. Pero la línea de evangelista que todavía no ha nacido de nuevo, no ha participado en el Espíritu Santo, no tiene mucha diferencia con la enseñanza rabínica. Como si fuese un rabino israelita, rabino judío, obliga al pueblo. Por lo tanto, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Entonces, el templo,
El primer templo fue el tabernáculo, el templo en la carpa. Entonces, en el tabernáculo en sí, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el tabernáculo Moisés no inventó, sino cuando Moisés estuvo en la cumbre de Monte Sinai, Dios a él le proyectó el diseño del templo celestial. Cada instrumento, cada mobiliario, conforme el modelo que Dios le había mostrado en la tierra, hizo una réplica. No pudo hacer de la misma dimensión con aquel material celestial, no, sino con el material más precioso de nuestra tierra. Él pudo hacer una réplica. El Señor Jesucristo un día dijo que destruyera el templo, en 3 días lo levantaría. Y la gente no le entendió, pero la narrativa bíblica abajo explica, aún no les ha caído el Espíritu Santo, por eso ellos no entendieron de qué estaba diciendo, sino luego de caída del Espíritu Santo se decía de su propio cuerpo. El verdadero templo, el tabernáculo, es Jesucristo. Entonces él dijo que destruyera el templo significa, cuélgame la cruz. En 3 días yo lo levantaré, me resucitaré. Pero aún no les había caído el Espíritu Santo, no pudieron entender, sino luego de la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles, acordándose, se dieron cuenta que eso se decía de su propio cuerpo. El mismo Jesús dijo, yo soy el templo, yo soy el tabernáculo. Por lo tanto, en el tabernáculo se manifiesta muchas maravillas de nuestro Señor Cristo. Hoy, entre diferentes instrumentos, yo he elegido el altar del holocausto. Ya entonces, el tamaño, dice, versículo 1 y 2, vamos a ver. Éxodo capítulo 27, versículo 1 y 2. Hace un poco de calor, ¿no? Pero el clima funciona, pero bueno, de toda manera, despacio voy a explicar a ustedes. Sí, yo no me siento nada de calor, entonces, harás también un altar de madera de acacia. Ya, la madera tiene que ser acacia. ¿Por qué? Porque acacia, la madera más común en el desierto, también cambiando del ángulo, la madera más barata, símbolo de un árbol maldito. Acacia significa el hombre maldito. Dios quiere formar su santuario a través de hombres inútiles. Un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar, su altura de 3 codos. Un codo es la medida antigua hebrea también del Medio Oriente. Entonces, un codo se mide aproximadamente 45 centímetros. Entonces, vamos a calcular con aquella medida. El codo es 45 centímetros, pero sería mejor para facilitar nuestro cálculo, exagerando un poco, vamos a redondear un codo como si fuera 50 centímetros, aunque originalmente 45 centímetros. 5 codos de longitud, 5 codos de anchura. Entonces, un codo, vamos a calcular por 50 centímetros, 2,5 metros de longitud, 2,5 metros del ancho. El alto, 3 codos, 1,5 metros. Pero si hablaría con exactitud, 2,25 centímetros, 2,25 centímetros de ancho, 2,25 centímetros de longitud, 1,35 metros de alto. Pero para poder entender más fácilmente, vamos a calcular por 50 centímetros. 2,5 metros, totalmente cuadrados, 1,5 metros del alto. Ya más o menos se pueden imaginar
la dimensión, ¿cómo es, no? Entonces, 4 paredes de 4 tablas de madera de acacia en medio de su hueco. No hay nada. Y luego hacer un enrejado con la técnica de hacer una rejilla. Tipo parilla, pero enrejado. Así. Entonces, 4 esquinas de enrejado, continuar sacando 4 varitas, entonces formar un anillo. Luego, encima de aquel enrejado, colocar 4 tablas unidas. Entonces quedan como la imagen de la izquierda. Entonces, 4 parillas que tienen anillo quedan fuera de tabla. Ahí puede atravesar 2 varas de madera de acacia cubierta del bronce. Cuando sea necesario, lo cargaba sobre los hombros del sacerdote, se lo llevaba. Ya, pues se pueden percibir la dimensión como es, ¿no? Entonces, originalmente, aparte de enrejado y los anillos, todo está hecha de madera de acacia. La madera, ninguna madera aguanta tanta calentura de la llama al momento de quemar la ofrenda. Por eso Dios dijo que cubriera las tablas con la plancha de bronce. Pero ¿de dónde consiguió? Por falta de tiempo no voy a leer, solo voy a mencionar citas. Números capítulo 16, versículo 1 al 3, y luego del 37 al 40, explica de dónde se tomó la bronce. Un día, un levita se llamó Coré, pero él no es el sumo sacerdote, pariente de Aarón el sumo sacerdote. Se enalteció. No solo tú puedes servir en el santuario, yo también. No solo tú puedes quemar el incienso cada día, yo también. ¿En qué soy menos que tu persona? Yo también levita. Entonces él encabezando, se reunieron 250 sequitos. Se juntaron con él bajo el mando del Coré. Entonces ellos hicieron un incensario del bronce. Quería quemar el incienso en la primera parte del lugar santo del santuario. ¿Y qué pasa? Eso era una rebelión. Desafiar contra el orden de Dios, la autoridad del Aarón. Entonces, desde el tabernáculo salió una llama de Dios, se encendió sobre ellos, sobre sus incensarios. 250 sequitos, todos fueron asesinados, quemados. Pero ¿qué pasa? El incensario de bronce que ellos hicieron quedó prendido. Siguiente imagen. ¿Dónde se ve el incensario? No hay otra imagen. Luego de que gente se muere. Creo que yo tenía. ¿Qué pasa? Entonces Dios ordenó que aquellos incensarios, ese es el altar de incienso, no es incensario. El altar y el incensario. ¿Y qué pasa? 250 incensarios, Dios ordenó que recogiera. ¿Por qué? Santificado. La llama de Dios se prendió. Ordenó que batiera, transformara, primero fundirlo, batirlo, transformarlo en una plancha del bronce y cubrir al altar del holocausto. Entonces, el bronce que cubre el altar del holocausto simboliza el juicio. El juicio. Ya entonces, el altar del incienso en sí lleva un mensaje. El altar del juicio. ¿Juicio contra qué? Es el lugar donde el pecado reciba su justo juicio.
Por eso, en ese lugar, el sacerdote ministraba por el pueblo, invitando al pueblo que le invita para obtener el perdón del pecado con una ofrenda a la puerta, lo invitaba enfrente del altar de incienso, le cuestionaba a qué viene, yo violé tal número del mandamiento, soy pecador. Entonces traes una ofrenda, porque la paga del pecado es la muerte. Aquí está un cordero o un cabrito y cabra. Entonces el sacerdote lo revisa, porque tiene que ser una ofrenda sin defecto. No debe tener ningún defecto propio. Y ve que no tiene ningún defecto, a él le ordena la transferencia del pecado. A través del contacto físico es la imposición de manos. Entonces el hombre errado, el hombre pecador, impone sus manos sobre la cabeza de la ofrenda. De esta manera pone el pecado en el cuerpo de la ofrenda. Ya que el pecado está transferido al cuerpo de la ofrenda, luego lo mata. Con su sangre tiene que pintar 4 cuernos del altar. Ya, aquí el altar del holocausto cuenta con 4 cuernos. Éxodos capítulo 27, versículo 1 al 2. Harás también un altar de madera, de acacia de 5 codos de longitud, versículo versículo 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de bronce. Otra vez la imagen del altar del holocausto, por favor. ¿Para qué cuenta con 4 cuernos? Se ve muy exótico, sin alguna razón. ¿Por qué supuestamente una parrilla con un diseño especial, pero por qué la parte superior de arriba de 4 esquinas, cada cual tenga un cuerno? Bíblicamente el cuerno simboliza el poder, la fuerza de la salvación, del socorro. Por eso los salmistas y antiguos israelitas al alabar a Dios, tú eres mi cuerno, dice. Levanta mi cuerno. Cuerno es símbolo del poder, símbolo de la fuerza, pero especialmente la fuerza, el poder de la redención, la salvación. De 4 cuernos, ¿qué quiere decir? El altar del holocausto es un mueble importantísimo, pero el sitio más importante, alguien me dijera que eligiera los cuernos. Que los 4 cuernos son piezas más importantes de todo el altar del holocausto. Por más que el animal expiatorio lo mata, luego su estiércol y también grasa se quema sobre la parrilla, pero Dios, ¿dónde ve para declarar que tus pecados te son perdonados? 4 cuernos. Pero sobre los 4 cuernos, el sacerdote con la sangre de animal expiatorio tenía que untarlo. ¿Dónde es el símbolo del poder? La salvación, fuerza de la salvación. Se tiene que untar la sangre, porque según la ley de Dios, la paga del pecado es la muerte. Para que Dios pueda ver, la paga del pecado está ofrecida. El juicio dado, aplicado. Cuando Dios ve los cuernos untados de la sangre eficaz, la sangre del pacto, el mismo es Cristo. Cuando Él compartía la copa en la última cena, es mi pacto, ni mi nuevo pacto. Es símbolo de mi sangre, es el nuevo pacto para el perdón de vuestros pecados. La sangre es la sangre del pacto.
para el perdón de los pecados. Aquella sangre untaban sobre 4 cuernos, símbolo del poder, símbolo de la fuerza de la salvación. Se pinta con la sangre. Y Dios cuando ve, realmente tu pecado está perdonado. ¿Y qué pasa? A él le declara, tu pecado te es perdonado. Por eso, imagínense, pueden proyectarlo el panorama completo del tabernáculo donde se ve adentro cómo está. Así. El tabernáculo, pueden ver ustedes, donde se ve una sola puerta es la parte oriental. Detrás del santuario que tiene tapa, entonces occidental. La puerta si fuera el oriente, entonces el lado longitud de la izquierda para mí es sur. Entonces, sur, el lado contrario de la parte más larga, el norte. Podemos ver, la puerta está en el sur. Y luego, detrás del santuario que está tapado, es el oriente. Entonces, la parte larga, izquierda, es sur. Larga, derecha, es norte. Una sola puerta. Entonces, cuando entra una persona por la puerta, puede ver el primer mueble que recibe la visita. Es el altar del holocausto. Pero para que la llama continúe quemando, y preparaba una rampa. Pero sobre el alto de rampa no dice nada. Puede ser un poco alto y bajo. Y encima coloca el altar del holocausto. Vea bien, un sacerdote, un levita está parado entre el altar del holocausto y la puerta. Vea bien su estatura. Entonces, un pecador cuando se acerca al altar del holocausto, el alto del altar del holocausto, 1,5 metros aproximadamente, sobre una zanja. ¿Y qué pasa? El alto de 4 cuernos se encuentran casi cerca del alto de los ojos del hombre. El hombre, ¿cómo puede ver al santuario? Atrás, la fuente de bronce, luego de bronce, el santuario, adentro la manifestación de Dios. Entonces, el pecador que visita, ¿cómo puede ver a Dios? Detrás del altar del holocausto, detrás de 4 cuernos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde se debe untar la sangre? Por el pecado. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Pues el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, dice así: ¿qué es lo que hace división entre Dios y nosotros? He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces la ubicación del altar del holocausto, 4 cuernos, pero descubierto, sin sangre. ¿Qué quiere decir? Dios ve los cuernos del altar, el lugar que simboliza el poder de la salvación, la fuerza de la salvación, pero sin la sangre. El pecado hace división. Cuando nosotros como hombre, como humano, queremos acercarnos a Dios, ¿qué es lo que hace división entre Dios y nosotros? Nuestra conciencia de culpa. Nuestra culpa y pecado hace división. Hace años atrás yo me fui al Museo de Álamo que está en San Antonio. Ahí estaba exhibiendo una réplica, un soldado norteamericano. Cuando
O sea, el ejército de México daba una revancha. Muy pocos defensores. El soldado, joven soldado, sintió su muerte muy pronta. Le quedaba 20 minutos. Entonces él escribió una carta, redactó una carta para su mamá. Luego la escondió debajo de la arena. Era una réplica de la carta del joven soldado estadounidense asesinado. ¿De qué pasa? Yo al leer la carta llegó a mi corazón. Porque ahí yo pude ver una persona cuando le aproxima la muerte en unos 20 minutos, ¿qué psicología puede tener? En el primer lugar, rápido escribió, mamá, sepas que yo te amo con todo mi corazón. Expresó su corazón a su mamá que ama. En el segundo lugar, ojalá Dios perdone todos mis pecados. Ya que soy cristiano, soy pastor, al leer la carta me estaba conmoviendo, porque clavó a mi corazón con un mensaje. Una persona, unos minutos antes de su muerte, ¿qué puede sentirse? En el primer lugar, a quienes tanto amaba, quiere expresarle que los ama, que no se desesperen, sigan en medio de vida. En el segundo lugar, su relación con Dios. Ojalá Dios me perdone. Entonces, unos minutos antes de su muerte, su conciencia de culpa fuertemente acusó a su corazón. Es una realidad. Cuando una persona quiere acercarse a Dios, la conciencia de culpa estorba el acceso. Tengo mínimo conocimiento, Dios es santo y perfecto, pero yo soy pecador. Yo no puedo acercarme a Él. Ojalá. Sabe muy bien esa expresión, ojalá, ¿de dónde nació, no? Cuando España fue conquistado por los musulmanes. Entonces, el árabe se mezcló con el español. Ojalá. Originalmente significa oh Alá. De ahí derivó la palabra ojalá. O sea, oh Dios. Entonces, ojalá, oh Dios, perdone mi pecado. En mi corazón sentí tristeza. Porque aquel joven muchacho soldado, sin el perdón del pecado, murió. ¿A dónde habrá ido? Así, entonces el altar del holocausto estorba el camino. 4 cuernos descubiertos, símbolo del poder del altar del holocausto, lugar del juicio, pero sin pecado. Entonces, aquellos cuernos del altar descubiertos, ¿qué significa? El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Leamos juntos a la cuenta de 3, por el calor alguno está dormitando. O sea, a la cuenta 3, a la 1 y fuerte, a la 1 y 2, 3. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Ya aquí Dios por medio del profeta Jeremías habla, no es que físicamente los cuernos del altar estaban esculpidos, lista del pecado, sino espiritualmente Dios está diciendo. Dios habló. Aquí Dios mencionó el registro de culpa para Dios. ¿Dónde es el registro de culpa para Dios? Pero tiene 2 registros. Los cuernos del altar y tu tabla del corazón. Por eso nosotros podemos ver en el libro del Apocalipsis, no me equivoco, capítulo 19, 20, o sea, el juicio de días finales del trono blanco. Delante de Dios,
están abiertos los libros, aparte del libro de vida eterna. Los libros abiertos, ¿con cuáles libros en días finales Dios juzgará al mundo entero? La ley, la misma Biblia de Dios verá libros, registro de culpa, luego verá la tabla de nuestro corazón. Entonces nosotros somos capaces de poder borrar nuestros pecados en nuestro alrededor, pero nunca podemos borrar el registro del pecado esculpido en nuestra tabla del corazón. Dios verá los libros, luego verá a tu alma. El pecado hace división. Esa expresión demasiado concisa y precisa para mí me deja muy, muy sorprendido. ¿Cómo Dios habla tan filosamente, tan agudo? Entonces, nuestro pecado se escribe en tabla de nuestro corazón. Y en los cuernos del altar. Aquí Dios relaciona los cuernos del altar con nuestra conciencia. Está ligado por una liga invisible. Entonces, el registro de culpa en los cuernos del altar, en nuestra conciencia, está ligado por una liga imposible romperlos. Por eso nosotros necesitamos 2 perdones. ¿Por qué 2 perdones? El perdón de nuestro pecado físico para Dios. También el perdón del pecado en nuestra tabla de conciencias. El mundo entero, aunque sea musulmán y budista, excepto algunas comunidades aisladas hasta ahora que nunca tuvo contacto con la civilización, el mundo entero tiene un conocimiento básico. Jesús es el Hijo de Dios. Murió por el pecado del mundo. Quien quiera que lo cree, su pecado le será perdonado, Dios le da vida eterna. Lo tiene por conocimiento básico. Pero muy poco porcentaje, la minoría lo creen. Todo el mundo lo conocen. Nuestro pecado físico fue eliminado en la cruz, pero cuenta todavía con la condenación de su culpa en su conciencia. Por eso no se puede unirse con Dios. Se puede decir teológicamente, entre Dios y nosotros hay 2 separaciones, 2 divisiones, 2 muros. El primer muro, el pecado para Dios, el pecado físico. El segundo muro, el pecado en nuestra conciencia. Aunque una persona obtenga el conocimiento de que el primer muro, cuando Jesucristo murió, Dios lo derribó. Pero el segundo muro, si no se derriba, sigue siendo pecador. Porque no puede creer en su conciencia. No, así dice la Biblia, así dice, sé, lo dice, pero yo me siento pecador, yo soy pecador. ¿Por qué? No lo cree, ya que no lo cree, no se aplica en su conciencia. Entonces en su conciencia aún está en pie el segundo muro. No está redimido, no está unido con Dios. Entonces el sacerdote tiene que untar la sangre del cordero, sangre de la ofrenda sobre 4 cuernos. Además, el pecado estaba esculpido con cincel del hierro con punta de diamante. Tengo una imagen, vamos a verlo. Es la navaja que usan los vidrieros. Cincel del hierro, punta de diamante.
Con esa clase de marcador sobre los cuernos del altar, si Dios escribiera la lista del pecado, ¿qué quiere decir? Imborrable. En nuestra conciencia, con un cincel del hierro con punta de diamante, como hubiese esculpido la lista del pecado, imborrable. Aquí cada uno de ustedes cuenta con algunos pecados que había cometido en algún momento del tiempo pasado. Puede ocultarlo ante la vista humana, menos delante de Dios. Porque está esculpido con cincel de hierro con punta de diamante. Alguna persona tiene miedo de anestesia completa. ¿Sabe qué? Cuando le anestesia, queda fuera de su voluntad. A veces su boca comienza a confesar algo que a todo el mundo había ocultado. Especialmente mujeres, tengan cuidado con la anestesia completa. Ante el médico o enfermera puede ser que confiesa algún pecado que en algún momento de vida pasada había cometido. Nadie sabe, son tontos, yo hice estos, aquellos. En los días finales, ante la presencia de Dios, la lengua nuestra se va a torcer. No vamos a poder controlarla. Nuestra lengua confesará, dará la cuenta, confesará todos los pecados cochinos, sucios que hemos cometido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que pintar los 4 cuernos del altar con la sangre? Porque los cuernos del altar están ligados con la conciencia. Entonces, ¿qué efecto puede suceder al momento de pintar 4 cuernos con la sangre del animal expiatorio? A través de una liga, una relación invisible, en realidad los cuernos se untan, se cubren de la sangre. Pero un israelita cuenta con el mínimo conocimiento qué significa untar 4 cuernos al altar, conoce muy bien. O sea, al momento que los 4 cuernos al altar se cubren de sangre, a través de aquel conocimiento en su corazón efectúa el perdón, creyendo de la misma manera. Los cuernos se cubren de la sangre. Aunque yo todavía cuento la memoria de mi error, pero mi pecado me son cubierto, me son pagado. En su conciencia llega la fe. Ese es un punto muy importante. Dios quería ayudar a los dadores de esta ofrenda. No solamente tiene una ofrenda, o sea, un rito, sino en su conciencia pueda obtener el perdón de los pecados por la fe. Por eso Dios dijo, los cuernos del altar, la tabla del corazón, ligado están. El sacerdote físicamente con la sangre del animal expiatorio unta 4 cuernos, pero el dador del culto al verlos, aquel acto efectúa en su conciencia, mediante la fe, la sangre se unta en tabla de su conciencia. ¿Qué le trae? La certeza del perdón de sus pecados. Por eso Levítico 4, versículo 25, Levítico 4, capítulo 30, y también capítulo 4, 34, 3 veces repetidamente, versículo, otra vez repito, versículo 25, versículo 30, versículo 34. En cada ofrenda expiatoria, nunca falta mencionar el sacerdote, su dedo, en el recipiente donde cargó la sangre del animal expiatorio, moja su mano con su propio dedo
untar 4 piernas, 4 cuernos. Luego dice, así hará, entonces obtendrá perdón. Así está escrito. Porque para Dios 2 murros son derivados. Cuando el animal expiatorio murió, el muro de Dios, el registro para Dios, se pintó de la sangre. El primer muro se deriva. Pero la conciencia del dador de ese culto, el segundo muro está en pie. Pero cuando ve este acto, este rito, se pinta 4 cuernos, efectúa en su conciencia, de la misma manera, tengo la memoria, pero mis pecados me son cubiertos, me son perdonados. En su conciencia puede tener la certeza del perdón de su pecado. Dios le declaraba, tus pecados te son perdonados. Entonces, además, fíjense, el altar del holocausto es muy similar a la cruz. La cruz originalmente, la crucifixión, no es una costumbre judía. La ley de Moisés no permite colgar a la persona, sacar sangre. Era una tradición pagana romana, pero para que se cumpliera la profecía, el Hijo de Dios tiene que exhibir al mundo entero, derramar la sangre. Estando vivo, derramar su sangre, hasta que la última gota de sangre que se caiga, tiene que exhibir al mundo para enseñar al mundo entero, el Hijo de Dios cumple la profecía, el perdón del pecado del mundo. Tenía que exhibirlos. Pero en Judea no había tal clase de ejecución. Era pagana, romana. Pero Dios permitió que él muriera por la costumbre romana. La cruz cuenta con 4 puntas. 4 puntas. 4 esquinas. El altar del holocausto cuenta con 4 esquinas. Cuando Jesucristo fue colgado, primero quitó su ropa exterior. Su ropa exterior lo repartió por 4 pedazos. Así está escrito. Porque el libro de Salmo estaba profetizado. ¿Qué significa el número 4? 4 esquinas, 4 cuernos. Por 4 pedazos se repartido el vestido del Cristo. Luego, él colgado en una cruz que tiene 4 puntas, desde 4 lugares de su cuerpo empezó a derramar la sangre. 2 palmas, que la frente, 2 pies untados. Demasiado similitud. El altar del holocausto, 4 esquinas, 4 cuernos. 4 cuernos untados de la sangre. Jesucristo en una cruz de 4 puntas. Su ropa de 4 pedazos repartido al mundo entero. Su cuerpo de 4 puntos empezó a derramar la sangre. Entonces, en la cruz, nosotros en el altar del holocausto podemos ver el simbolismo de la crucificación escondida. El Mesías, ¿cómo iba a morirse? Ya entonces, bíblicamente, ¿qué significa? Número 4, Isaías capítulo 11, versículo 12. Aquí podemos el concepto bíblico de numerología. El número 4, ¿qué significa? Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esa palabra, 4 confines de la tierra, en el libro del Apocalipsis también aparece. Los ángeles que manejan vientos de 4 lugares. Entonces el número 4 significa
todo el mundo. ¿Qué pasa? El altar del holocausto, 4 esquinas, todos los pecados, todas las personas. El vestido del Cristo repartido por 4 pedazos significa su perdón a todo el mundo repartidos. Colgado en la cruz de 4 puntas, desde 4 sitios del miembro del cuerpo empezó a derramar la sangre. Tantas similitudes. Saben, antiguamente los israelitas, viendo los cuernos untados, podían obtener en su conciencia la certeza del perdón de su pecado. Aquí está escondido la regla. ¿Cómo puede un pecador obtener perdón de los pecados? ¿Cuándo? ¿En qué momento precisamente? En lo largo de su vida, un día se encuentra con un verdadero mensajero, un verdadero evangelista, quien realmente es salvo, que sabe compartir la obra de Cristo. A través de su, exposición, cuando una persona escucha, en la exposición le lleva en el mundo de meditación al pie de la cruz. El Cordero de Dios fue colgado por tu culpa en la cruz. Entonces, en la meditación, alza los ojos para mirar a la cruz. Yo lo había hecho muchas veces. Meditar la cruz. Al ver el Santo de Dios sangriento, el Santo de Dios desamparados. ¿Qué significa? Él mismo dijo, tú me has desamparado. ¿Por qué Dios a su único enviado lo desamparó? Por una razón. No pudo amparar, porque en él realmente Dios cargó el pecado de todos nosotros. Así dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, el cual llevó nuestro pecado en su cuerpo, dice. Él en su cuerpo físicamente llevó todo nuestro pecado. ¿Cómo Dios pudo ampararlo? No puede amparar, porque en él cargó nuestros pecados. Lo desamparó. Pues él también se reconoció, Eli, Eli lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué tú me abandonas? Él sabía la razón. Y viendo la voluntad de Dios, él antes de morirse deja su última palabra, consumado es. Todo es terminado. Usando ojos de nuestro corazón, en meditación, vamos a mirar la cruz. ¿Qué sucede? El cuerpo del Cristo colgado en la cruz, símbolo del altar del holocausto, el registro de culpa para Dios, allí nuestro pecado está perdonado, está eliminado. Nosotros, viendo al Señor Jesucristo, por la fe se aplica en mi conciencia, entonces todos los pecados de mi conciencia, cuando se aplica la fe por medio de una liga psicológica, allí Dios destruyó, eliminó el pecado del mundo. Cuando lo cree, ¿qué sucede? En su conciencia también, la sangre de Cristo se unta, se cubre, la mancha de los pecados de su corazón se le borra. En aquel momento obtiene el perdón de los pecados. Por eso me encanta un himno bautista que el famoso compositor Isaac Watts, el predicador del siglo XVIII de Inglaterra, compuso en la cruz. Herido, triste. Ustedes vean bien, mediten bien letras. Herido, triste a Jesús, móstrele mi dolor.
perdido errante, vi su luz, bendijóme en su amor. El coro, en la cruz, tú primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Es el testimonio del compositor. Él cuántas veces repite, por primera vez allí yo vi la luz. Por primera vez vi. O sea, él está aquí describiendo su experiencia personal. Tuvo un momento, una experiencia que por primera vez él pudo ver la cruz con ojos de fe. Y al verlo se sorprendió. Allí mis pecados me son perdonados. Allí todas mis culpas son eliminadas. Entonces soy limpio. En su conciencia llegó la certeza del lavamiento de todos los pecados. Amén. Antes de terminar, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 8 al 9. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Fíjense, purificando, ¿cómo? Por la fe sus corazones. Los apóstoles en el primer concilio apostólico de Jerusalén estaban debatiendo el tema tratado. El hombre justificado por las obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús. No solamente judío, hasta los gentiles. Entonces que los apóstoles instruidos por medio del mismo Señor Cristo concluye diciendo, ¿cómo recibe la purificación de nuestro corazón? ¿Cómo las manchas del pecado de nuestro corazón llegan a ser purificados? Aquí habla de doctrina del perdón, de la justificación. ¿Cómo lo consigue? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles. ¿En qué? Purificando por la fe sus corazones. Aquí nosotros podemos afirmar, ¿cómo obtenemos el perdón de los pecados en nuestro corazón? Por la fe. ¿Ustedes tienen que el día feliz de ustedes? Hay un himno, día feliz. ¿Cómo se canta? Feliz, ¿cómo se canta? Feliz, letra no me acuerdo. ¿Cómo es? Feliz el día en el que yo creí en Jesucristo. ¿Ustedes tienen feliz día de ustedes? Pastor, tengo muchos felices días. Cada cumpleaños, nacimiento de mis hijos. Día. No tal clase de feliz día. Feliz día el día en que conoció al Cristo. Creyó en Cristo. Vio la luz en la cruz. Obtuvo el perdón de todos los pecados. Esta es la primera parte. Sí, himno feliz. ¿Cómo se canta? Feliz. Ya en que escogí de ti, Señor y Dios. Wow, sí. Sí. Gracias. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. ¿Usted tiene el día feliz? ¿En el día en que conoció al Cristo tiene?
por primera vez vi la luz en la cruz. ¿Tiene? Tiene el día que vio al Cristo, ahí recibió el perdón de todos los pecados. Entonces son benditos. Para finalizar, hoy yo quise explicar a ustedes la relación entre el perdón y el altar del holocausto. En el altar del holocausto del tabernáculo se manifestó el simbolismo del perdón de los pecados. El pecado nunca se perdona por nuestro esfuerzo, por nuestro afán. El pecado se perdona por el juicio. Por eso el lugar se llama el altar del holocausto, el altar del juicio. El pecado tiene que recibir juicio. Nuestro pecado, el pecado del mundo, ¿acaso no recibió justo juicio? ¿No recibió? ¿O recibió? En el cuerpo del Señor Jesucristo, en la cruz, recibió el juicio. Nosotros por la fe en Él obtenemos la purificación de nuestra conciencia más que la blanca nieve, según la expresión bíblica. ¿Ustedes creen que sus corazones son blancos más que la blanca nieve? ¿Creen? Los que creen levantan la mano derecha. Gloria a Dios. Los que todavía faltan un poco de certeza, luego de terminar, aquí hay muchos pastores, pueden explicarles. Oremos al Señor para terminar.